En el sistema de conducción, que es lo que vamos a ver ahorita, están compuestos por vasos de diferentes calibres que se van uniendo y que son altamente permeables, ¿verdad? Y que el sistema de el tejido linfoideo está compuesto por una organización que viene desde el tejido linfoideo difuso, que son altas concentraciones de folículos linfoideos debajo de mucosas. Cuando estos ya tienen, aparte de eso, tienen grandes concentraciones de linfocitos, ya son tejido linfoideo, que se compone como nódulos, no, solitarios. Y luego, cuando estos ya están rodeados de una cápsula rudimentaria, se conocen como agregados. Y luego hablamos de las amígdalas, que eso ya es un poquito más entendible para nosotros, que son estructuras linfoideas que no tienen una cápsula como tal, que no tienen vasos aferentes, que están principalmente en la parte respiratoria en mamíferos, como las palatinas, y las que se encuentran en los ciegos de las aves. Y por último mencionamos los nódulos linfáticos, que es el grado de organización mejor o completo del tejido linfoideo. Y esos están dispuestos en diferentes partes de la circulación linfática como filtradores. Tienen una cápsula completa, bien desarrollada de tejido conectivo, la cual emite trabéculas hacia el interior del parénquima, presentan unos vasos aferentes, que son los que están en la superficie, que van a tener la responsabilidad de llevar la linfa hacia el nódulo linfático. Luego va a tener una serie de centros reaccionarios, ¿verdad?, donde van a provocar que la linfa filtre y produzca anticuerpos. Presenta también senos, que son linfoideos, que son prácticamente espacios que pueden estar subcapsulares, pueden estar prácticamente internos, y hay medulares, ¿verdad?, que son espacios donde va a pasar la linfa. Y luego hablamos de que presenta un hilio, en este caso es por donde van a salir los vasos eferentes, que son los que llevan la linfa para afuera. ¿Ok? Ahora, regresando al árbol vascular linfático, que es parte del sistema de conducción, ayer mencionábamos que va a estar formado por diferentes vasos linfáticos que van a empezar desde los capilares, en forma de dedos, en el espacio intersticial, se van a ir uniendo unos con otros para formar conductos más grandes, hasta formar los diferentes conductos más desarrollados, que es lo que vamos a ver en este caso. Ayer mencionábamos, ¿dónde está el corazón anatómicamente, André? ¿En qué parte del cuerpo? En la cavidad torácica. Entonces aquí está el tórax, ¿verdad? Luego tenemos acá, que vamos a ver que son conductos traqueales a ambos lados de la tráquea. Entonces, ¿qué región es esta, André? El cuello. Ajá, la región cervical. Es que por eso me confundí ayer, porque puso la izquierda y la derecha y creí que era una vista ventral. Bueno, pero estamos en el cuello, ¿verdad? Muy bien. Y aquí hablamos que esta es la parte más macro, como más importante, porque no estamos agarrando todo el sistema, ¿verdad? Sino que vamos a ver que en la cabeza, que estaría como por acá, ¿verdad? Sí. Entonces, todos estos, hoy vamos a tratar de empezar a ver linfocentros. Y los linfocentros son uno o varios nódulos linfáticos que se encuentran en diferentes regiones y que drenan la linfa de esa región. Entonces vamos a ver que en la cabeza hay tres linfocentros, vamos a ver en un momento, no lo comen todavía: el parotidio, el mandibular y el retrofaríngeo. Y todos esos van a drenar al final a estos nódulos linfáticos. En el caso de todas las especies, con excepción de las vacas, el retrofaríngeo mediano. Si fuera vaca, va a ser el retrofaríngeo lateral. Entonces, el izquierdo y derecho. Si es el derecho, después de este nódulo linfático, va a correr por el conducto traqueal derecho, o sea, el lado derecho de la tráquea. Y va a llegar a unírsele a los conductos axilares, derecho e izquierdo. Esta unión del conducto traqueal derecho con los conductos axilares derecho e izquierdo va a confluir acá en lo que corresponde el conducto linfático derecho, que va a desembocar en el ángulo de la vena cava craneal. Este izquierdo lo vamos a dejar pendiente porque va a llegar a desembocar en el conducto torácico, que va a ser más grande de acá. Entonces nos fuimos hacia acá, nos fuimos hacia la parte final del cuerpo, donde son los conductos lumbares derecho e izquierdo, ¿sí? Estos lumbares derecho e izquierdo están más o menos a la finalización de la aorta, un poquito previo.
abajo de las vértebras lumbares. Y cada uno de estos está formado por 3 conductos, que son los ilíacos medios, que va a ser más o menos a la finalización de la aorta, más o menos cerca de la ilíaca interna, los mesentéricos caudales, que van a estar en la parte abdominal. Entonces esta es la parte final del abdomen, pelvis y el techo, ¿sí? Entonces los mesentéricos caudales que van a filtrar la linfa principalmente del intestino grueso, los rectales, etc. Y los aórticos lumbares, que van a estar en la región de la aorta abdominal lumbar, y que ahí van a estar los nódulos linfáticos estos, ¿verdad? Entonces tanto el derecho y el izquierdo se forma por esas 3, y van a tener esto. Y luego a estos dos, tanto lumbar derecho e izquierdo, se le va a unir el conducto que es el visceral, que es el tronco visceral. Y ese tronco visceral, como su nombre lo indica, va a estar teniendo de las vísceras o de los órganos abdominales. ¿De quiénes va a tener? Del tronco celíaco y va a tener del tronco intestinal. Si ustedes se recuerdan un poquito, el tronco celíaco en la parte arterial nos daba 3 ramas. Nos daba la rama gástrica izquierda, hepática y esplénica. Y esas 3 siempre tienen dentro de sus ramas. Se recuerda que siempre estaba el páncreas, ¿verdad? Entonces, si hacemos una analogía de eso, este tronco celíaco nos va a decir que está recogiendo la linfa de esos órganos que mencionamos. Y el tronco intestinal, más o menos de la mesentérica craneal, que se recuerdan ustedes que era iuno, ilium, secundum. Entonces, más o menos de ahí. Esta región la va a tomar, va a drenar al tronco visceral. Las regiones de las paredes del intestino grueso y de la aorta lumbar a los troncos lumbar derecho e izquierdo. Y estas 3 que están al final del cuerpo van a dar origen a lo que se conoce como la cisterna del kilo. ¿Habían escuchado ustedes alguna vez cisterna del kilo? Cuando en fisiología se habla de la absorción de nutrientes a nivel digestivo, ¿en dónde se hace? Principalmente en duodeno, en unas estructuras que se conocen como vellosidades intestinales, ¿se recuerdan? Entonces las vellosidades intestinales van a ser ahí donde se absorben. Normalmente en cada vellosidad hay un capilar arterial, un capilar venoso y hay un linfático, ¿sí? Normalmente, ¿por qué? Porque cuando se absorbe, la comida no va limpia. ¿Usted se come un pan chupo ahí de alguno de los lugares estos? ¿Sí? ¿Verdad? Pues ahí hay bacterias, virus, ahí puede haber, bueno, los virus saben, ¿verdad? Porque se supone que solo pueden quedar tejidos duros, pero entonces, ¿cómo se los mete uno? ¿Va? Pero esos, cuando entran en las vellosidades, cabalmente van a absorberse, pero como hay una permeabilidad ahí y hay un tejido linfático y hay un arterial y venoso, van a haber células de defensa que están controlando efectivamente eso, ¿sí? Cuando los animales entran en shock, que puede ser un shock hipovolémico, puede ser un shock séptico, que es, digamos, lo atropellaron al perro y de repente entra en shock y hay un shock séptico. ¿Qué es sepsis? Es una inflamación causada por bacterias. Bueno, y hay una contaminación bacteriana, ¿cierto? ¿Y por qué le va a dar un shock séptico a un perro que no tiene ningún problema de enfermedad después de un gran trauma, un atropellamiento o un trauma craneoencefálico? Porque existen mecanismos como la translocación bacteriana. ¿Alguien ha oído eso? La translocación bacteriana, digamos, aquí a nivel de las vellosidades intestinales, es que como bajó la presión sanguínea en el shock, hay una éstasis de la sangre, ¿sí? Y en ese momento se abrió la permeabilidad, porque como hay éxtasis, está la permeabilidad muy alta. Y no hay una llegada de anticuerpos en ese momento. Entonces ahí se produce una sepsis en esa translocación bacteriana a nivel de las vellosidades. Solo para decirles, eso es prácticamente. También cuando comen, la linfa normalmente es un líquido en el sistema linfático que normalmente es claro, lleno de proteínas y lleno de anticuerpos. Pero cuando se come, se vuelve, en la cisterna del kilo se vuelve bien lechoso. ¿Por qué? Por el paso de nutrientes. Normalmente, cuando uno le saca sangre a un perrito y lo analiza en una hematología y lo deja reposar, se separa el suero, ¿sí? ¿Verdad? Depende si es sin anticoagulante o es
plano, y la parte celular. Es normalmente ese suerito, pues es un poquito turbio, pero no tanto. Pero se acaba de comer el animal, es bien lechoso. Entonces a veces normalmente se prefiere que el perro no haya comido por un buen tiempo, pero es que las muestras son casi que en ayunas, ¿verdad? Para que no haya un suelo muy lechoso. ¿Me explico? La vez pasada me llevaron un gatito que tenía una úlcera corneal, y entre los tratamientos de la úlcera corneal, la parte de los políticos, está el suero rico en plaquetas. El suero rico en plaquetas, lo que tratamos de hacer es que centrifugamos una muestra de sangre, ¿sí? Y la parte del suero la separamos de la parte de celular. La más cercana, porque está el suero, y hay una más cercana a la parte celular, es la que se rica en plaquetas. Pero le mandamos casi todo el suero, ¿sabes? Porque esa produce una buena cicatrización. Entonces, al gatito le tiene que sacar 8 ml de sangre. Es un gato, sacarle 8 ml de sangre, sí cuesta un cachito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son gatos y porque las venas son un poquito más pequeñitas y tenerlo ahí para sacar esa cantidad les cuesta un poquito. Pero lo logramos, se centrifugó la primera vez, la señora no supo cómo aplicarse, a pesar de que se le dimos con un gotero y todo el rollo. Regresó porque se le terminó, se terminó una semana y era un par de gotas cada 8 horas, no se le había terminado un montón. Pero se lo llevó, pero no escuchó que no tenía que llevarlo. Cuando llegó después, le certificamos todo el suelito bien lechoso. Y yo digo, ¿estará enfermo este rollo? ¿Tendrá hipotiroidismo o alguna cuestión? Y le dije, después se me ocurrió, ¿cuándo comió? Acaba de comer hace media hora. Y dije, bueno, lo citamos después para tener otra cosa. Pero es por eso, necesitamos el kilo nada más y todo el rollo, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos que los líquidos que comemos, el trayecto que darían sería que se meterían al tronco intestinal, al tronco visceral y del tronco visceral a la cisterna del timo. Muy probablemente porque porque el tronco intestinal estamos viendo que es la parte, y también el tronco celíaco, que ahí va parte del duodeno. Bueno, entonces ya que se formó la cisterna del timo por la llegada del tronco lumbar derecho e izquierdo y el tronco visceral, que está recogiendo la sangre de todo esto, llega a formar la cisterna del timo, y este da origen a este gran tronco que es el más grande del cuerpo, que se conoce como el conducto torácico. Ese torácico se empieza a nivel abdominal, atraviesa el diafragma y aquí va a llegar en el tórax, recibe el conducto traqueal izquierdo y llega a la vena cava craneal. Esto es prácticamente lo que ayer nos quedamos de cómo era la prueba. Ya que vimos este esquema y que nos hace para mí más fácil explicar la formación de los grandes conductos linfáticos, vamos a hablarlo, o sea, lo vamos a poner en palabras, ¿verdad? Pero ahí está, ¿sí, Gabriel? La unión del conducto traqueal izquierdo con el conducto torácico no hará el conducto linfático izquierdo o solo No. igual conducto Solo torácico. conjunto, no hay conducto linfático. Bueno, entonces, los grandes troncos linfáticos, ya vimos los traqueales, que también se les va a llamar yugulares, uno derecho y izquierdo, ¿se recuerdan? ¿Dónde se inician? Se inician a nivel de los nodos linfáticos retrofaringios mediales en todas, menos en vacas que son los laterales. Es lo que vimos acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya aquí lo estamos poniendo en palabras. El traqueal izquierdo, entonces, se origina en el medial retrofaringio medial izquierdo, en vacas lateral, llega al conducto traqueal izquierdo y va a llegar al conducto torácico directamente. ¿Sí? Vena cava craneal, ángulo izquierdo. El traqueal derecho se origina del retrofaringio medial derecho en todos, menos en vacas, que será el lateral derecho. Y se le van a unir los dos conductos axilares y van a dar origen al conducto linfático derecho, que va a llegar a la cava craneal en posición derecha. Y luego vimos que el tronco visceral se va a formar por la unión del tronco celíaco y el tronco intestinal. Aquí solo ponemos el sector equino, no vamos a entrar en profundidades, y reside de los órganos abdominales. Ese tronco visceral, ¿qué otros van a ver?
los lumbares, derecho e izquierdo, que van a recibir los aórticos lumbares, que van a recibir prácticamente los mesentéricos caudales y los ilíacos medios. De un lado del otro, se unirán ¿con quién? Con el visceral. Y la unión de los troncos lumbares, derecho e izquierdo, y el visceral, que dan origen al sistema del kilo. a la cisterna del kilo. Entonces, esto lo que estamos haciendo es repetir lo que vimos en un esquema que es más fácil, ¿verdad? Entonces, ojo, porque el esquema lo pueden tener y después van a ir uniendo con eso que estamos hablando acá, ¿ok? Recibe la linfa de los miembros caudales y la parte abdominal caudal, incluyendo riñones. La cisterna del kilo, entonces está al lado derecho de la aorta, muy parecida a la aorta, a la cava, solo que un poquito, se va a dirigir un poquito más planeal, ¿verdad? Y va a estar cerca del pilar derecho del diafragma. Va a ir entre las vértebras 2 hasta la última torácica. Y luego recibe los conductos viscerales y lumbares, ¿verdad? Que son los que le dan origen. Y esta va a dar origen ¿a quién? Al conducto torácico, ¿verdad? Y ese conducto torácico, que es el más largo, que empieza en cavidad abdominal, atraviesa el diafragma y va a llegar al tórax, conduce la linfa de la cisterna del kilo al ángulo venoso izquierdo. Y además, después ya en el tórax, llegando a la vena cava craneal del lado izquierdo, va a recibir el conducto traqueal izquierdo. Entonces, lo mismo nuevamente, ahí están los dos conductos traqueales, con lo mismo que empezamos este diagrama, lo terminamos, donde aquí el derecho recibe los dos axilares y van a formar el conducto linfático derecho. Y luego aquí atrás, los dos lumbares, tanto derecho e izquierdo, formados por los aórticos, los ilíacos medios y los mesentéricos caudales, se van a unir junto con el visceral que va a dar el tronco celíaco y va a dar también el tronco intestinal, y estos tres dan origen a la cisterna del kilo. Y esta va a dar origen al conducto torácico, que atraviesa el diafragma y que recibe luego el conducto traqueal izquierdo y va a llegar a la cava craneal. Entonces, lo mismo que empezamos, lo dijimos en palabras y lo volvemos a poner acá. Ese es el recorrido de los conductos linfáticos en una forma macro, los principales. No es todo, es los principales. Ahora nos pasamos a la parte de tejido linfoideo. Vimos nosotros que el tejido linfoideo estaba formado por tejido linfoideo difuso, nódulos solitarios, nódulos agregados, amígdalas, y luego hablamos de los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son el grado de organización mejor, completo del sistema linfoideo y está dispuesto en diferentes partes de la circulación que acabamos de ver de la linfa, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar qué es un linfocentro. Hace un momento les decía, ahora se lo repito. El linfocentro es uno o varios nódulos linfáticos que se encuentran en una región anatómica determinada, que puede ser la cabeza, puede ser las piernas, puede ser la pelvis, puede ser la cavidad abdominal, puede ser el tórax, puede ser cualquier lado, y que drenan la linfa de ese lugar. Entonces, uno o varios nódulos linfáticos en una región determinada y que drenan la linfa de esa región donde está ubicado. ¿Está claro? Entonces, uno o varios. ¿Por qué? Porque algunos son uno y algunos son varios. O sea, dependiendo, ¿verdad? En una forma general, los nódulos linfáticos tienen diferentes tamaños. Eso lo vamos a ir viendo conforme la experiencia se van sintiendo, se van palpando para saber cuál es el tamaño normal y saber cuándo está más grande de lo normal, ¿verdad? Y en rumiantes y carnívoros normalmente pueden ser, va a estar formados por uno o varios nodulitos, y en el caso de equinos y los demás, pues van a ser un poco más pequeños. Ahora vamos a empezar a hablar de los linfocentros de la cabeza, ¿sí? En la cabeza van a haber tres linfocentros. Va a estar el linfocentro parotidio, el linfocentro mandibular y el linfocentro retrofaríngeo, ¿sí? Esos son los tres linfocentros que componen los linfocentros de la cabeza. Vamos a ver, parotidio, mandibular y retrofaríngeo. Parotidio, parotus, que va a ser base de oído u oreja. Mandibular, que va a ser en el ángulo de la mandíbula hacia medial. Y retrofaringio, que es atrás de la faringe, que sabemos que es el espacio entre nariz, boca, laringe y esófago, ¿verdad? Esa parte de ahí. Entonces vamos a ver qué hay ahí.
intestino de la vaca, parotidio, mandibular y retrofaringio. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nos damos cuenta, todo lo que simula ser esto son vasos linfáticos. Entonces quiere decir que aquí en el parotidio, miren de dónde viene la linfa. De este u otro retrofaringio, vean de dónde, y el mandibular de dónde trae. Quiere decir entonces que cuando hablamos del primer linfocentro, que es el linfocentro parotidio, que se ubica en la base de la oreja, se ubica caudal al músculo macetero, que es este de la masticación, ¿cierto? Y que está cubierto, vean, aquí se mira un poquito más, lo que se mira ahí es la glándula salival parótida. ¿Por qué? Porque la glándula salival parótida se encuentra cubriendo al nódulo linfático de esta glándula. ¿Sí? Pues por eso es que muchas veces se dice que es un nódulo palpable. Sí, puede ser. Hay que saber diferenciarlo de la glándula salival, ¿verdad? Pero cuando esté infartado, sí se va a sentir mejor. Perdón, doctor, ¿cuál es la glándula salival? La salival es todos esos como amarillitos que están acá. Y el nódulo está aquí. ¿Tú puedes regresar a la diapositiva pasada solo para verlo? Muy bien. ¿Es palpable? Sí, con experiencia. Y más cuando esté infartado. ¿Sí? Ayer hablamos de que han infartado, ¿cierto? Bueno. ¿De dónde va a drenar? De la cara, oído y ojo. Más o menos este lo será, de la cara, oído y ojo. O sea que este sí es importante. Bueno, todos son importantes, pero normalmente es el que va a drenar el ojo. ¿Ya? ¿Y a dónde va a llevar la linfa? Al nódulo linfático retrofaringio medial. ¿En quiénes? De todo menos vacas, ¿verdad? Porque la vaca va a ser a lateral, que es el que conduce a los conductos yugulares braquiales, que acabamos de ver, ¿se recuerdan? Bien, ahí está. ¿Ven? Ahí está chiquitito, cubierto casi en su totalidad por la glándula parótida salival. Luego tenemos el linfocentro mandibular, vean, linfocentro mandibular, que está en el ángulo de la mandíbula hacia medial. También está cerca de la glándula salival mandibular. Entonces también hay que diferenciar a la hora de hacer tacto, eso se hace con experiencia, ¿verdad? Puede ser uno o varios nódulos mandibulares. La ubicación ya se les dije ahorita, pues ángulo de la mandíbula hacia medial, que es lo mismo que el espacio intermandibular, ¿cierto? Drena la sangre de la lengua, perdón, la de la linfa, de la cara, de la lengua, glándula cerebral, pero no del ojo. Del ojo hablamos del parotidio, ¿cierto? Bueno, ahí lo tenemos. Y también está la glándula salival. ¿Okay? Linfocentro retrofaringio. El linfocentro retrofaringio está formado por dos nódulos. ¿Ya? Tenemos el nódulo retrofaringio lateral y el nódulo retrofaringio medial. Están presentes los dos nódulos, que el medial va a ser al que drena a todos los otros para llegar a los conductos en todas las especies, es una cosa, y que el lateral sea en las vacas, es otra cosa, ¿verdad? Pero están los dos. ¿Me explico? Ahí los tenemos, básicamente, y el nódulo linfático retrofaringio lateral, que estamos acá, vean la arribita, se le llama también con el nombre de atlantal. ¿Por qué? Por su cercanía al atlas. ¿Ya? Se llama también atlantal. La ubicación es ventral y medial a las alas del atlas. Tenemos las dos alas y ventral están las fosas atlánticas, ¿se recuerdan? Bueno, eso es lo que pasa hacia medial. Es palpable solo si está infartado, si no, no. ¿Ok? Y drena la linfa de las partes profundas de la cabeza, del cuello, laringe y faringe. ¿Sí? Luego tenemos el retrofaringio medial, que es el otro del linfocentro retrofaringio. Entonces, ojo, cuando hablamos del linfocentro, es todos los que van a estar ahí. Cuando hablamos del nódulo linfático, es parte de un linfocentro, que a veces va a ser uno solo, es una parte, ¿verdad? Pero hay que diferenciar en qué es linfocentro y qué es nódulo linfático, ¿sí? Ahora hablando del retrofaringio medial, la ubicación va a ser dorso caudal de la faringe. Aquí no se mira muy bien, va a ser un poquito más atrás, pero este es bien importante, ¿por qué? Porque cuando se infarta, o sea, aumenta el tamaño,
que muchas veces es muy típico de la tuberculosis, lo que va a causar es que va a tener problemas para tragar el animal. ¿Por qué? Porque obstruye la deglución. ¿Ya? ¿Se recuerdan que yo les hablaba acerca de que el veterinario, aparte de la parte clínica, participa en la parte de inspección de rastros? Entonces, ese también es uno que lo va, bueno, todos, ¿verdad? Pero ese le pone énfasis. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país endémico en tuberculosis. Entonces, cuando este está infartado y se encuentra con algún tipo de secreción caseína, así en forma de caseína, que es como cuando el queso se precipita, esa es la forma de caseína. Entonces, si lo miran acá, normalmente rápido se va también a ver los mediastínicos caudales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son otros que tienen que ver con la tuberculosis. ¿De dónde va a drenar la linfa? Del cuello, del cráneo, faringe y laringe, muy similar al anterior. ¿Sí? Muy bien. Linfocentros, ¿cuáles son los linfocentros de la cabeza? El parotidio, mandibular y retrofaringio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir al cuello. Doctor, ¿Sí? por ejemplo, nosotros lo que estábamos haciendo ayer, ese nodo linfático que estaban Mandibular. palpando, ese era el mandibular. ¿Sí? Si quisiéramos palpar el retrofaringio en ese perro, No se podía. no se podría. No, a menos que sea impactante. Es que estoy confundido con la posición, porque el mandibular está... El mandibular está acabado aquí, ángulo de la mandíbula se ve. El retrofaringio va a estar más arriba y más metido. Ok, ya. ¿Por qué? Porque es faringe. ¿Qué es la faringe? Es ese espacio que comunica la nariz con la laringe y la boca con el esófago. Entonces está si lo miramos, va a estar en el paladar hacia arriba, hacia atrás. Entonces tienes aquí está abajo, el paladar está abajo. Bien. ¿Ok? Bueno, linfocentros del cuello. Tenemos, el primero está formado por el cervical superficial, y ese linfocentro cervical superficial tiene el nodo linfático cervical superficial o preescapular. Ese normalmente es palpable, está un poquito arriba de la escápula, ahí más o menos a ese nivel. ¿Se recuerdan ustedes? Aquí está la escápula, es la parte craneal de la escápula, ahí se puede ver en el borde craneal del supraespinoso. ¿Sí? El cervical profundo, que es el otro, que va a estar el otro linfocentro del cuello, como su nombre lo indica, este va a estar más profundo, este no se puede palpar, está más o menos en la región cervical. Ya, hombre, cabal. En la región cervical, vean, ¿verdad? A los lados de la tráquea. Y por su posición, los nodos linfáticos cervicales profundos van a estar, se dividen en craneal, medio y caudal. ¿Por qué? Por la extensión de la tráquea. Va a estar a ambos lados, en posición craneal, en posición media y en posición caudal. ¿De acuerdo? ¿Okay? Y ahí lo vamos a dejar por el momento. ¿Ok? Entonces el día lunes, si estamos vivos, continuamos, terminamos así.